Muy buenas tardes, estamos nuevamente en una edición más de Aprendiendo en la Facultad de Filosofía sobre Política. En esta ocasión vamos a tener a un politólogo con nosotros que va a hablarnos acerca de la democracia y de la aplicación de este sistema de gobierno en nuestro país. Él es Milson de Jesús Godoy Caballero, es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Asunción y va a comentarnos un poco acerca de la democracia. Muy buenas tardes, Milson, gracias por estar con nosotros esta tarde. Vamos a preguntarte primeramente si Paraguay realmente ahora está ya en una democracia totalmente consolidada o si estamos en un proceso todavía de transición después de la dictadura estronista. Entiendo. Generalmente hay que partir desde una perspectiva que es la diferencia entre el tiempo y la fortaleza de las instituciones públicas. Es decir, las personas tienden a creer que la fortaleza de una democracia se da a través del tiempo, más de 20 años que estamos en la democracia, y sin embargo no podemos hablar de que tenemos uno de los modelos más establecidos en Latinoamérica siquiera. Es decir, el parámetro debe ser qué tan fuertes y qué tan consolidados están las instituciones públicas en la República, en el país, no el tiempo, más allá de que haya pasado 20 años o que pasen más. Lo que tenemos que ver es cómo están los ministerios, cómo está el equilibrio de los tres poderes del Estado, si el Ejecutivo tiene una mayor fortaleza que el Legislativo o viceversa, qué tal va el papel del Poder Judicial. Es decir, el parámetro es la calidad de las instituciones públicas y no el tiempo. Y en este caso yo diría que es evidente que seguimos en una etapa de transición con respecto a que tenemos todavía restos de autoritarismos, de cuestiones turbias en cuanto a la política, el proceso y demás cuestiones. En cuanto a la democracia y la opción de tener una voluntad popular que elija, ¿le parece que sí es eficaz eso aplicable al Paraguay? Bueno, como sabrán, yo formo parte de un partido conservador de derecha y democrático. Sin embargo, no puedo negar que no estoy del todo seguro con respecto a la democracia, no es que me salga de la doctrina partidaria de mi partido. Lo que digo es que a través de la historia podemos constatar grandes errores que se han dado con el modelo democrático. ¿Qué es lo que hace la democracia o qué es el espíritu democrático? Es la soberanía del pueblo. Es decir, las personas toman el poder a través de una representación política. La pregunta es, ¿realmente las personas están capacitados para tomar ese control indirecto? Vemos en Grecia, por ejemplo, donde un gran filósofo como Sócrates fue ejecutado, fue condenado a la muerte a través de un juzgado, es decir, a través de que las personas lo hayan acusado. Sin embargo, podemos saber que hubo 561 jueces que lo condenaron en una etapa democrática. En cuanto al punto de las personas como representantes de la decisión, yo no estoy tan firme en esa posición. Es decir, creo que la democracia es buena en proporción a qué tan educado está su pueblo. Y en el caso de Paraguay, ¿estaría preparado Paraguay para adquirir ese sistema específico? De hecho, Paraguay tiene ese sistema de representación indirecta, es decir, tenemos un Congreso que representa las decisiones del pueblo. En el caso de Grecia teníamos al pueblo directamente tomando las decisiones de su nación a través del voto directo. Tenemos una representación indirecta en el Parlamento. Yo creo que tenemos que fijarnos en el Ministerio de Educación y ahí saber qué tal está el Paraguay realmente, porque tenemos que tener en cuenta que de verdad las personas toman las decisiones del Paraguay. Hoy tenemos a un presidente que va a estar tomando el poder, como es Marito. ¿Qué nos parece ese presidente? ¿Es realmente apto para el ejercicio de la presidencia? ¿Quiénes lo eligieron? El pueblo. ¿Está el pueblo educado como para elegir a sus representantes? Ahora, supongamos que se pueda adoptar otro sistema de gobierno. ¿Cuál es el que usted recomendaría o el que cree que podría ser más eficaz para nuestro país? Yo creo que más allá de tener que cambiar el modelo, es decir, la democracia, lo que podríamos hacer es mejorarla de cierto modo. Por ejemplo, grandes personajes de la historia y no de un tiempo tan anterior a nosotros pensaban que la aristocracia era un buen modelo, es decir, que las personas con una capacidad en educación tomen realmente el control. En este caso podríamos aplicar ciertas normativas que se dan en el Poder Judicial, por ejemplo. Vemos que en la Constitución Nacional dice que el Poder Judicial, para acceder las personas ahí, es decir, para ser magistrado, tenés que tener un doctorado en Derecho, tener una reputación pública comprobada y haber ejercido la docencia en materia jurídica por al menos unos 10 años. ¿Por qué no aplicar estas medidas en el Poder Ejecutivo y más especialmente en el Legislativo? ¿Es que acaso no es importante, por ejemplo, un presidente o un diputado o un senador
porque sabemos que esa medida se da en razón de la importancia del Poder Judicial, pero los demás poderes no son importantes. Yo creo que, por ejemplo, así de manera concreta, aplicando esa normativa a los otros poderes, podríamos mejorar realmente. Es decir, evitar que cualquier persona acceda al Congreso. Yo sé que esto suena realmente antidemocrático, pero es que la democracia es buena o no, esa es la cuestión. Ok, muchísimas gracias, licenciado, por su tiempo. Vamos a estar conversando en el siguiente bloque acerca de los pros y los contras más puntualmente de este sistema de gobierno. Hasta luego.